Yo conozco a Carlos Abascal cuando él era presidente de la Confederación Nacional Patronal de la República Mexicana, de la Coparmex. En aquella época, desempeñando actividades públicas, me llamó mucho la atención la capacidad para lograr una vía de entendimiento con la Confederación de Trabajadores de México, con el movimiento obrero organizado, cambiando los paradigmas tradicionales de la lucha de clases, del contrapeso entre fuerzas, demandas y ofertas, e implementando algo que parecía muy novedoso entonces y que caló hondo, que fue su propuesta por una nueva cultura laboral. Unos años después, siendo ya secretario del Trabajo, tuve oportunidad de trabajar más intensa y cercanamente con él, y después tuve el privilegio de que fuera él quien me sustituyera como titular de esta secretaría. Más adelante tendré oportunidad de tratarlo en su carácter de secretario de Gobernación, siendo su servidor presidente del Partido Revolucionario Institucional en el proceso electoral del 2005 al 2006, que fue muy intenso. De tal manera que mi trato con el licenciado Abascal tuvo que ver con su posicionamiento en materia de política social, de diálogo entre los factores de la producción, su idea de que fuera un elemento innovador de cultura, lo que diera como punto de entendimiento el trato entre capital y trabajo, y sobre todo su extraordinario sentido de conciliación, de acercamiento, de diálogo, que mantuvo como titular de la Secretaría de Gobernación en uno de los procesos electorales más complicados del último siglo. Fue muy interesante porque previamente los temas de trabajo no los llevaba el licenciado Abascal, sino los llevaba Pedro Cerizola. Carlos Abascal estaba en otras áreas. Cuando él es designado por el presidente Fox secretario, tenía un colaborador muy eficiente, que era el licenciado Estrada Sámano, a quien yo conocía de hacía tiempo, y con él y con el propio licenciado Abascal se hizo un proceso de transición ordenado, respetuoso, diligente y útil para la continuidad del desarrollo de los programas institucionales. Mire, fue un proceso difícil porque la sucesión al interior de los distintos partidos no fue fácil. Al interior del Partido Acción Nacional se dio una fuerte disputa entre el licenciado Krill y el licenciado Calderón. El licenciado Krill venía de ser secretario de Gobernación y esto tenía una carga de afinidad muy directa con el presidente Fox, del que sería secretario de Gobernación el propio licenciado Abascal. En el caso del Partido Revolucionario Institucional, el licenciado Madrazo venía de ser presidente del partido y en este propósito de construir una candidatura hubo distintos procesos de enfrentamiento y roce con actores importantes dentro de la vida del PRI. Por otra parte, el Partido de la Revolución Democrática traía al licenciado López Obrador, que venía de ser jefe de gobierno y que prácticamente había asumido la candidatura como una potestad personal. El proceso fue muy difícil y hubo que establecer permanentes vías de comunicación y de distensión. Yo debo reconocer en Carlos Abascal esa voluntad de convocatoria, porque tenía, cuando menos en lo que a mí respecta, un elemento fundamental. Tenía autoridad moral, porque era un hombre que hablaba con la verdad y que sostenía su palabra. A diferencia de otros muchos políticos donde había que tratar de descubrir lo que se decía entre líneas, con Carlos Abascal se podía ver a los ojos, hablar con claridad y poder tener afinidad o poder tener confrontación, pero siempre en un plano de absoluta integridad personal. Él era un hombre que reconocía el valor ético de la política y el valor moral del derecho. Entonces, este sentido de moralidad y ética en aspectos tan complejos como una contienda electoral acalorada, ríspida, cargada de adjetivos, de descalificaciones, en ocasiones de lodo y de incridias, pues contrastaba mucho con aquella personalidad serena, casi seráfica, casi levitaba a Abascal en la Secretaría de Gobernación, pero siempre con un gran respeto a sus interlocutores. Él dialogaba, no decretaba. Muchos de los funcionarios, cuando convocan a los actores políticos, quieren decretar, y Abascal convocaba, escuchaba, atendía
y cuando se llegaba a acuerdos los cumplía. Entonces, este sentido del respeto humano a los actores políticos, esta propensión al diálogo, este reconocimiento de los ingredientes intangibles de la política, que es la confianza, la ética, el saber a qué tirarle, hacía de Abascal un político respetable con el que yo tuve siempre reconocimiento y respeto. Yo tenía una ventaja adicional, que era la presencia de varios amigos míos colaborando con él. Con él colaboraba Dionisio Mid, que habíamos sido diputados y éramos entrañables, seguimos siendo entrañables amigos. Trabajaba Enrique Aranda, un paisano mío queretano en el área de comunicación social al que conocía desde los tiempos preuniversitarios. Trabajaba Pablo Muñoz Rojas, que había sido mi colaborador en la Secretaría del Trabajo. Entonces, yo le diría, el ambiente de diálogo que había en la Secretaría de Gobernación, siendo de partidos distintos, y algunos de sus colaboradores, miembros de mi partido, daban muestra de esa tolerancia, de ese sentido de la inclusión, de ese privilegio que él daba a la identificación de los valores humanos sobre las etiquetas partidarias. Mi comunicación con él siempre fue clara. Yo, cuando tuve planteamientos enérgicos que hacerle a nombre del partido, los escuchó con respeto. Oaxaca fue un caso, el caso de la intervención del gobernador de Jalisco en contra del entonces candidato Arturo Zamora, utilizando la Procuraduría General de la República en actos que eran evidentes y que resultaron ser evidentemente falsos, los planteé con Abascal y siempre intervino tratando de atemperar las imprudencias del gobierno. Bueno, yo sí creo que Carlos Abascal era un hombre que generaba confianza, encontraba que la vía de la solución al conflicto era la distensión por la vía de la racionalidad, y que no es que rehuyera enfrentar los problemas, es que encontraba la vía más difícil, pero la más duradera para su solución. Frente al simplismo de las soluciones de fuerza, Carlos Abascal tendía a crear una urdimbre de factores internos, de factores externos, de variables que tendrían que entrar en la ecuación para dar una solución más duradera y a más largo plazo. Por eso creo que las gentes con las que tuvo trato Carlos Abascal siempre encontraron en él una mente dispuesta a escuchar, a encontrar en la solución a los conflictos las soluciones más duraderas y no las más fáciles ni las más apremiantes en tiempo, sino las que fueran construidas con mayores niveles de consenso. Sí, la paz, el diálogo, el respeto, el reconocimiento a la dignidad de las personas, la tolerancia a la pluralidad y a los contrarios, era algo que él tenía muy claro. Y por otro lado, pues era un hombre de una profunda religiosidad personal que la transmitía también en las actividades familiares, sociales y públicas. Su afinidad por Santo Tomás Moro, aquella obra que él generosamente regalaba como patrono de los políticos, pues hacía ver que Carlos Abascal era un cristiano, un católico, militante en la vida social, en la vida profesional y en la vida pública, cosa que muchos católicos no necesariamente hacen explícito. Siendo como lo fue secretario de Gobernación de un estado laico, se reservaba su derecho personal a ser un cristiano practicante, fervoroso y que externaba la convicción de su fe. Yo diría que fue un hombre íntegro, que representaba en sí mismo la confluencia de distintos tiempos de la historia. Era el hombre cruzado que luchaba por sus ideales religiosos en el rescate idílico de los lugares santos, pero era el hombre visionario que entendía los principios de doctrina de la Organización Internacional del Trabajo, que luchaba contra el trabajo indecente, que luchaba contra las peores formas de explotación del trabajo infantil, que reclamaba mayor respeto y dignidad al trabajo de las mujeres y que propiciaba el diálogo entre los partidos políticos independientemente de la posibilidad de confrontación ideológica. Mire, la última vez que tuve el gusto de estar con Carlos Abascal fue en un desayuno en la casa de mis amigos Mid en la calle del Carmen. Don Carlos ya venía con un avance muy preocupante de su enfermedad, pero con una mente lúcida, una fe absolutamente entregada a la voluntad de Dios. Y era un hombre muy claro en su forma de relacionarse, muy amigo de sus amigos,
muy respetuoso de sus adversarios, y en esa ocasión él nos advirtió que el avance de su enfermedad era prácticamente irreversible, y lo decía con una entereza como si estuviera hablando un médico del caso de un paciente. Esta especie de médico del alma propia en el cuerpo propio, a diferencia de los médicos en cuerpos y almas ajenas, hacía ver en Abascal una persona con cualidades humanas excepcionales. Pues solamente mi respeto a su familia y mi reconocimiento a su ejemplo por la contribución que tuvo a la cultura laboral que sigue sentando bases para el nuevo siglo y del diálogo político del que estamos tan urgidos en estos tiempos en México.